Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a ver específicamente la clase sobre los cuerpos redondos. Y bueno, los cuerpos redondos son sólidos que tienen al menos una cara curva. También se denominan sólidos de revolución porque se generan haciendo girar una figura plana alrededor de una recta que se llama eje de rotación o eje de giro. Bueno, esto a diferencia de las anteriores, la base superior y la base inferior ya no es un polígono regular como lo habíamos visto en las clases anteriores, es prácticamente un círculo. El círculo conlleva o representa la base superior con la base inferior. Y al ser un círculo, no hay vértice, no existe el vértice, porque el vértice es una esquina, es un punto. Entonces, los cuerpos redondos, al no tener una esquina en particular, pues no tendría vértice en algunos casos, en otros sí, porque ya vamos a ver que específicamente cuáles. Pero bueno, uno de esos cuerpos redondos podríamos llamar al cilindro. Vamos a ver el cilindro de qué se trata. ¿Cuáles son los cilindros? Tenemos el cilindro recto, que es un sólido de revolución que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Es decir, si nosotros al rectángulo lo giramos, por ejemplo, hacemos una cartulina, hacemos un rectángulo y lo unimos, las dos lados. Por ejemplo, si yo quiero unir em, B con C, tengo que unirlo formando un círculo y A con D, uno A con D y B con C. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se va a formar un cilindro, donde la base es un círculo, la base superior es un círculo y la base inferior pues también es un círculo y este pues no tendría esquinas y la arista sería pues una arista o un lado simplemente circular, por así decirlo, ¿no? Y fíjate cómo se obtiene de un rectángulo. Si nosotros vemos aquí de un rectángulo que se obtiene, giramos y obtenemos un cilindro y aquí tenemos diferentes medidas. El radio, que es la punta, el punto centro exacto que existe en este círculo creado en la base superior o en la base inferior, el punto centro exacto, la medida que hay desde el punto centro hasta cualquier lado del círculo. A eso le llamamos radio. La altura, pues la altura que hay de la base uno con la base 2 o la base superior con la base inferior. Y la generatriz, pues prácticamente la dimensión que existe en ese círculo o el perímetro que existe en el círculo que conlleva a los lados. Si te fijas, es un cilindro, en un cilindro se distinguen los siguientes elementos, los círculos que generan los lados AD, o sea, el de aquí, y BC son las bases, las dos. Los lados AD y BC son los radios, también determinan los radios, es decir, cuál será el radio determinado. La distancia entre las bases que coinciden con el lado CD es la altura, es decir, la altura que hay desde C hasta D, es decir, esto coincide con la altura. La misma distancia que hay de C con D coincide con la altura. Y el lado AB se denomina generatriz. ¿Por qué el lado AB se denomina generatriz? Porque prácticamente aquí no existe una arista, pero sí determina la distancia o medida exacta en la que hay, aunque la generatriz vendría a ser prácticamente la medida de la altura. Continuamos. Ahora vamos a ver en cambio los conos. ¿En qué se diferencian los conos? Esto se parece un poco a la pirámide. Em, un cono recto es un sólido de revolución que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. En la figura 5 se observa el triángulo y mira, fíjate. En cambio, ¿qué pasaría si yo a un triángulo quiero unir y voy a unir a un triángulo B con A? Esta punta de aquí la voy a unir con esta punta de acá. ¿Qué se obtiene? Se va a obtener un cono. Y esto, pues sí tiene un vértice. Por eso yo le decía, los cuerpos redondos, hay unos que tienen vértice y otros que no tienen vértice. Porque vértice es una esquina, es una punta. Entonces, fíjate, se obtiene un cono. Y vamos a ver qué obtenemos dentro del cono. Obviamente la base inferior, pues vendría a ser un círculo. Aquí también tenemos radio, entonces tenemos radio. Tenemos la base, que es el círculo. Tenemos la generatriz, que es la medida que hay desde un lado del círculo hasta el vértice. Tenemos la altura, que es la medida que hay desde el vértice hasta el centro de la base. Y la altura, esa determinaría la altura, ¿no? Y aquí dice, el punto C es el vértice del cono, es la punta, ¿ya? Se convierte en el vértice. El círculo generado por el lado AB se llama base.
Este vendría a ser la base. El lado AB es el radio. Este pues vendría a ser el radio determinado. La altura hace la distancia del vértice hasta la base, claro. La distancia que hay del vértice a la base vendría a ser la altura. La hipotenusa BC, este vendría a ser la generatriz, que prácticamente es la distancia que hay desde B hasta C, que aquí se puede hacer un teorema de Pitágoras para determinarlo. Y la superficie que genera la hipotenusa es la superficie lateral. Prácticamente esto no tiene caras, por así decirlo. En los conos y en los cilindros, pues no existen las caras, sino que existe la generatriz. Entonces, espero que les vaya muy bien en su tarea y muchos éxitos para todos ustedes.